antes la gente había estado tan involucrada en el tema político como ahora, porque tenemos una interconectividad horizontal donde tú te enteras de todo y eso, aunque te da cabida a recibir informaciones falsas y demás, pues hace que la gente se indigne por las cosas que ve. Por ejemplo, tú tienes un sueldo mínimo y para que ese sueldo mínimo te aumente son tantos años, pero cuando te aumente es algo pírrico. Sin embargo, ves a un senador o ves a un diputado que aparte de su sueldo tiene ciertos privilegios, ciertos beneficios, que exoneraciones, que esto, que aquello. Tú dices, cónchale, pero ¿cómo puede ser que la persona que elijamos para representarnos está por encima de nosotros y de la ley y de las condiciones con privilegios que no deberían tener? Yo soy de las personas que cree que a un legislador se le puede dar una exoneración por año y limitarla a la cantidad de dinero que puede costar el vehículo. Por periodo. Y limitar esto a la cantidad de... Porque, ¿qué pasa? Puede un senador o también sacar, ¿verdad?, utilizar ese vehículo que ya el Estado le hace, vamos a decir, le hace una exención, y utilizar ese vehículo en sus funciones, porque también está el tema de que le asignan vehículos. Y le asignan choferes. Sí, pero y le asignan choferes y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo que deben de hacerlo uno por periodo y limitarlo al dinero, porque te voy a decir una cosa a ti. ¿Cómo tú dejas abierto una exoneración para que un vehículo te cueste que tú tengas que pagar 30 millones de pesos en nada más en impuestos? Como ha pasado. Entonces, no podría ser. O sea, ya tú te estás yendo más que privilegio, más encima de allá del privilegio. Con que una persona se le apruebe un vehículo que tú dices, mira, un vehículo que tiene que tener más o menos el rango de una hasta persona $100,000. puede tener hasta $100,000. Ya yo lo veo bien y ya. Ahora, también tienen que poner una cláusula que no pueda ser transferible en 5 años. Que está. Pero ¿qué pasa? Que la persona tiene que portar el vehículo. ¿Por qué? Porque no es transferible, creo que en ¿cuántos años que no es transferible? ¿En 5? No, todas esas exoneraciones ciertamente tienen... como una cláusula. Sí, la tienen, porque hemos visto que han salido reportajes de investigación donde dicen tal vehículo a nombre de fulano o de fulana, claro, tal vehículo, y eso dura un tiempo, creo que son 5 o 6 años que ya luego la puede pasar el que adquirió. Que tuve muchos accidentes. Por ejemplo, yo vi uno de un Ferrari hace poco y ¿quién era que andaba ahí? El diputado fulano. No, el diputado ni sabía de ese carro. Ni sabe, ni idea. Ni siquiera, pero y de hecho, los diputados ni saben qué es lo que compran finalmente con eso. Mira, hay que ver primero por qué se llegó al tema de las famosas exoneraciones. Lo que se hacía antes era comprarle el vehículo. Es decir, el Congreso tenía una flotilla de vehículos. ¿Realmente es factible volver a la flotilla de vehículos? No es factible. No. Ahora bien, el Congreso tiene unas necesidades de reformas internas que tienen mucho que ver con las condiciones propias para que pueda hacer el trabajo de legislar, independientemente de la labor política de fiscalización, control, etcétera. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a dar, es lo que tenemos constitucionalmente, un Congreso que tiene una Cámara de Diputados específica y un Senado de la República. El Senado obedece a la autoridad legislativa, por decirlo así, provincial. Vamos a ver una cosa. Esa autoridad legislativa en materia provincial, para poder acercarse y realizar los trabajos que tiene que hacer en sus diferentes provincias, ¿qué necesita? Y todo esto hay que sintetizarlo, llevarlo al presupuesto del Senado, en ese caso, en el marco de una reforma, y visibilizar cuáles son las necesidades. ¿Por qué? Hay países en donde sus autoridades legislativas, etcétera, oficiales, tienen que andar en un tipo específico de vehículo. Sí. Porque es una cuestión de seguridad de Estado. Entonces, ¿usted necesita movilizarse? Bueno, usted tiene una exoneración, que es la forma que tenemos para que quizás no te voy a dar el vehículo, pero para que tú puedas traer el vehículo y te des el vehículo, un bono, etcétera, lo que tú quieras, tú vas a tener una exoneración por decir así, una Jeepeta XX Tahoe o cualquiera que tú quieras. Pero la exoneración es para traer este vehículo. ¿Por qué? Porque tú no puedes crear un mercado paralelo, terminas generando una situación de ilegitimidad. Entonces, tú tienes legisladores que, por ejemplo, también a veces están dentro de sus iniciativas presentando resoluciones para que el Poder Ejecutivo haga algunas cuestiones X.
ese tipo de situación realmente termina siendo, porque hay legisladores que presentan eso como en su carta. Bueno, nos aprobaron una iniciativa para que se haga un colegio, para que se haga una iglesia, para que se haga ese tipo de cosas, pero en verdad eso es una labor del Congreso, forma parte de la labor de fiscalización, o en la labor legislativa que salga una resolución para solicitarle algo al Poder Ejecutivo. ¿Es realmente lo más óptimo? Yo diría que no, que quizás esas son cosas que ellos deben revisar en su labor o en su función de control, estableciendo, miren, usted como Poder Ejecutivo, en el orden del presupuesto participativo que ha realizado para el sector, para el sur, usted no ha cumplido con esto, que ya lo dimos en una legislación que se llama Estrategia Nacional de Desarrollo. Máximo. En ese sentido, nosotros necesitamos que usted profundice. Entonces, es una cuestión de la concepción de los órganos que tenemos de manera legislativa, más que la discusión de si es un privilegio o no es un privilegio el tema de las exenciones, porque la exención lo que indica es que voy a dejar de cobrarte los impuestos cuando traigas el vehículo. Ahora, hay una cuestión incluso de constitucionalidad. ¿Hasta dónde eso es un cheque sin fondo y de manera transversal y o horizontalizado? ¿Se puede transferir algo que es delegado a mí por mis funciones de legislador? Es que al final de cuentas no se transfiere porque el vehículo sigue a nombre del legislador, aunque el poder y la compra lo tenga otro. ¿Dónde entra el tema con esto? Miren, desde el 2020 a la fecha se han traído 499 vehículos. ¿Dónde es que viene el problema? Que de esos, unos 170 son vehículos de ultra lujo. No ni siquiera de lujo, no, de ultra lujo. Estamos hablando de Ferrari, Porsche, McLaren, Aston Martin, que son vehículos de muy alta gama. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que una persona, aunque tenga el poder de compra, porque el que da $500,000 por un vehículo, puede pagar $100,000 más por pagar el impuesto. Pero ¿qué pasa? Se lo quiere ahorrar y en vez de pagar $150,000, $100,000 de impuestos, le dice a un diputado, mira, ahí hay 4 millones de pesos, véndeme tu exoneración, y se ahorran lo otro. Esa es la vuelta. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué pesa más ahora? Bueno, que en su gran mayoría, quienes hoy ostentan de legisladores, criticaban todo eso. Y era parte... No, pero lo estoy hablando y abordando desde ese punto de vista también, porque es necesario. Que aquí lo que cae más pesado es que muchos de los que criticaban esa acción, hoy las venden igualito que como lo que ellos criticaban. Y ahí es que entra el tema. ¿Qué se ha propuesto y qué ronda, por ejemplo, en el Senado y en el Congreso en general? Bueno, hay varias propuestas. Uno es de la asignación de vehículos, volver a la asignación de vehículos, y otro es ponerle un tope a los vehículos que van a ser importados a las exoneraciones. Bueno, yo te puedo exonerar un vehículo menor a $100,000, que es un vehículo, tú te puedes comprar un vehículo utilitario, un vehículo medianamente bueno, pues $100,000 todavía se puede conseguir un buen vehículo en el mercado. Entonces, esas son lo que está en posición. Y otro tema que cae mal es que de vez en cuando el tema enciende, vuelve y se apaga, vuelve y se enciende. Los congresistas, muchos se excusan diciendo, bueno, perfecto, vamos a revisar las exoneraciones que nos dan a nosotros, pero vamos a revisarlas todas. Sí, el tema de las iglesias, pero eso los militares, los jueces, la vaina. Yo quisiera que hicieran todas. Bueno, es interesante. Es un tema, es un tema bastante profundo y hay que seguir debatiéndolo, discutiéndolo y entender que la República Dominicana vive una época de total transparencia. Pero hablando de... Oye, el conteo de los vehículos... No creo que sea de que total de transparencia, pero se exige. 68 Porsches, oye, 68 Porsches. 51 Ferrari, 35 Lamborghini, 9 Rolls Royce, 8 McLaren y 3 Aston Martin. Duro. Debe reglamentarse que sean vehículos utilitarios para el desempeño de sus funciones,
Pero también ahí, ¿tú sabes por qué a las otras exoneraciones no se le pone el dedo en la llaga? Porque no tienen aspirantes detrás de ellos. Las exoneraciones de los jueces están limitadas. Sí. O sea, no, pero no seamos enfáticos. No, pero hay otras exoneraciones, hay diversas. No, pero di cuáles. Pero por ejemplo, si hablo de los jueces, yo aquí digo, las exoneraciones de los jueces tienen tope. Hay una diversificación. La de las iglesias también. La de las iglesias también. Incluso ¿Y por qué hay que exonerar a las iglesias de todo? Incluso tienen las exoneraciones de los jueces, incluso tienen procedimientos específicos. Son exoneraciones que están establecidas en su ley, incluso. Pero la del Congreso también. Miren, hablando de todo, el presidente Medina está en la calle ya. El presidente Medina ayer tuvo una locución interesante. Como dijimos aquí en política, que se reveló en primicia, porque no solo Hansel es el señor primicia. Ajá. La primicia la dimos acá en política, de que el presidente iba los próximos días a los medios y va a tener una entrevista. ¿Viene para acá? Va a tener una entrevista es interesante. Nosotros, es comentarista de Sol, Danilo. En este programa no somos mezquinos y hay un compañero que trabaja en los dos programas. Entonces, el presidente Medina está en la calle, dijo que la unidad es fundamental para el PLD. ¿Qué ustedes opinan de ese grito de guerra? Yo creo que Danilo duró mucho para salir a la calle y defender su legado, defender su gobierno, que en un momento fue un gobierno que impactó lo más desposeído. Ese ha sido el gobierno más cercano a la gente. No. Él duró mucho para defender su gobierno, duró mucho guardado. Yo creo que Danilo y el PLD se escondieron, esperaron que le empañen, que le pisoteen, que le atrofien su obra de gobierno, y ya entonces él salir 5 años después, yo creo que es un poquito tarde y ya la retórica que hay es otra. Él debió salir a combatir con la retórica montada en el momento, pero ya si se sembró la retórica contraria, yo creo que ya se le hizo un poquito tarde. Él puede salir a arengar su partido, su militancia, su dirigencia en materia política, pero en materia de legado y de gobierno, yo creo que ya él está tarde. ¿Tú crees? Sí. ¿Y tú, Angeli, qué tú crees de eso? Yo creo que Danilo Medina ya, como dijo mi compañero Jonathan, ya como que se le pasó la habichuela. ¿Tú crees? Sí, Danilo debió salir mucho antes. Lo que pasa es que yo creo que Danilo estaba esperando que también se vence este gobierno, que tenga su problemita y su cosa, para él salir entonces a defender lo que es su obra, porque cuando todos estamos más o menos en el lodo, pues entonces es más fácil para mí defenderme. En el caso de Danilo Medina, yo creo que como le pasó a Félix Bautista, y voy a usar este ejemplo. Félix Bautista dejó que todo el mundo en su subconsciente lo vea a él como un gato, el gato Félix. Y ustedes saben por qué les digo lo de gato, para no decir la otra palabra. Y todo el mundo ya tiene a Félix Bautista como esa persona que es deshonesta, ¿verdad? Eso es lo que se le indilga a él, ¿verdad? Como persona. A Danilo Medina yo creo que también se le ha ido el tiempo y ya hay una narrativa montada en la cabeza de los dominicanos, como también la hubo con Leonel, como también la hubo con Hipólito, porque él no salió a defenderse a tiempo. Ya vivimos en un tiempo donde ya él, déjame callarme hasta que termine el tema, no siempre es la respuesta. Es respuesta para disparates que hablan, qué sé yo, para que no seguir dándole importancia. Pero cuando tiene que ver con temas como una obra de un gobierno y demás, entiendo que hay que salir con datos a refutar lo que se dice. Siento que Danilo Medina, como está rezagado, va a dar buenos titulares. Danilo va a salir a dar buenos titulares, pero eso se va a quedar ahí. Lamentablemente, el PLD debió hacer lo que está haciendo ahora, una profilaxis, sentarse, mirar los puntos negativos y los positivos hace mucho tiempo. Ya para mí, ahora mismo, en el caso de él simplemente está dando ahora la patada de los ahogados, que ya, estoy dando lo último ya y voy a salir yo. Y a salir él, vamos a ver en las próximas encuestas si realmente el efecto que tiene la salida de Danilo Medina cambia un poco el panorama político. Yo soy de las personas que cree que no. Por igual, yo creo que el ejercicio que Danilo Medina debe seguir haciendo es a lo interno del partido. A lo interno del partido, buscando y acercándose a personalidades como el regidor Jorge Félix Pacheco, la asamblea que estaba haciendo en Azua, que hizo aquí en Santo Domingo, pero hacia afuera, hacia lo que se ventila en los medios de comunicación, todavía la figura de Danilo no ha sufrido el reciclaje que ameritan para él volver a salir. Si ustedes ven el caso de Leonel, luego que sale del poder,
los ejercicios que hacía Leonel era hacia lo interno, haciendo su formación con su grupito. En el 15 hizo un intento de Soplan los Vientos, no sé si ustedes recordarán. Sí, claro. Y luego, que no fue el candidato, hizo su rueda de prensa, que Danilo iba a ser el candidato, que hizo el acuerdo para la reformulación de la Constitución, la reforma de la Constitución, y luego se cayó y siguió haciendo su trabajo hacia lo interno. Creo que el papel de Danilo Medina ahora, y hasta que no se recicle su imagen, que creo que eso el tiempo lo da. Miren, por ejemplo, el ejemplo de Hipólito Mejía, que Hipólito Mejía donde llega hoy es un fenómeno, pero Hipólito Mejía en el 2004, 2005 podía salir con la tranquilidad que está saliendo ahora, porque el terminar un ejercicio de poder te deja un desgaste, un lastre, que solamente el tiempo te lo puede redimir. Yo creo que es el momento de un Johnny Pujols, de un de Domínguez Brito, de estas personalidades, un Juan Ariel, que sirvan de avanzada y que él siga haciendo su trabajo estructural. Te digo una cosa, quiero añadirle a eso que tú dices antes de pasar con Giovanni, que también las personas que salen nuevas, lamentablemente, tienen que saber lo que van a hablar, porque para mí, por ejemplo, en el caso de Johnny Pujols, que salió diciendo que aquí le dieron un golpe de estado al PLD, tiene que saber también lo que va a decir, porque para mí yo espero grandes cosas de Johnny Pujols, y entiendo que deben de partir en que no todo se hizo bien dentro del PLD, y en partir de ahí, entonces crear una narrativa de que nos estamos renovando, no todo está bien, hay que cambiar esto, hay que cambiar aquello, pero no salir con una narrativa como de que son inofensivos, que nada de esto ha pasado, cuando tú tienes muchísima gente devolviendo millones de pesos que en temas de corrupción adquirió. Entonces, tienen también que saber que este pueblo no le va a creer si no parten desde un arrepentimiento o si no parten desde algo que pasó. La labor que está haciendo el profesor, el expresidente Medina, es una labor obviamente de liderazgo y reorganización de su partido. El presidente Medina no es candidato a nada y no puede serlo según lo que establece la Constitución, y hasta ahora todo lo que tiene una preconfiguración. Así que ver al presidente Medina como tarde, como temprano, como fuera de tiempo, o sea, eso totalmente para una persona que es lo que se denomina un zoón político, es un animal político, una persona que todos los días está en política, que Danilo salga o no salga en las redes, que haga o no haga. No, el que conoce a Danilo sabe que todos los días ha estado operando en política. Hasta el día que se fue, el otro, Danilo no... Esa es una generación compartida con otros todavía, que es una generación que esa gente respira en política. Danilo sabe, a propósito del tema de Gallup, fíjense que sale e intenta que el PLD vaya a la calle a propósito de lo que le significa la Gallup, ve que ya están saliendo la Gallup. Creo que ciertas situaciones que se están dando en el propio PRM, pues lleva a Danilo a tener que dar la cara, porque de lo contrario corre el riesgo de quedarse el PLD y la oposición relegada, rezagada en función de la competencia interna del PRM. Tenemos una llamada, buenas. Buenas, ¿cómo están los muchachos? Bien. ¿Cómo vamos, Durán? Estamos, hermano, aquí echando el pleito. Cuéntenos su opinión. Disculpe, yo difiero totalmente con algunas cosas de la democracia, ¿no? Claro. Mira, sí, porque mira, esto no es cuestión de arrepentimiento, esto no estamos en una iglesia, por favor. Mira, el error de Danilo y del PLD fue quedarse callado ante toda la avalancha de cosas que ahora es que se están descubriendo y que no, porque hasta parar las elecciones, todo eso se lo achacaron, entonces se quedaron calladitos, le hicieron de todo. Oiga, Trump está ahí porque Trump se pone al frente y se pone en la batalla y enfrenta a quien sea, iba a los juicios, iba a donde... porque el político tiene que enfrentarse, el político tiene que salir, y entonces dejaron que le dijeran de todo. Hay muchas cosas que fueron ciertas, pero hay muchas cosas que fueron, señores, no pueden negar la categoría de gobierno que hizo Danilo, señores. Eso, es decir, Danilo no tiene que pedir perdón. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué creen que estamos? ¿Esto de novios? No. La política. Oiga, mi amor, disculpa, mi amor. Angeli. Angeli, mi amorcito. Mira, pero es así. La política es agresivo. Ahora, la política cambia. Esto ha cambiado. Usted tiene que enfrentarse. Y el error fue quedarse callado. Por eso le dijeron de todo. Y hay cosas que se le pegaron y se quedó así. Bueno, muchas gracias por su aporte. Y eso es así. Ahora mismo el que no cuenta su historia, otro la va a contar eso por ti. Ahora bien, todo lo que dice un expresidente, sea
aquí, sea en Europa, donde sea, tiene un peso político y un peso social. Y Angeli mencionó el tema de Félix Bautista, que una vez tuve la oportunidad de preguntarle, ¿de qué usted se arrepiente, profesor? Me dijo, de haberme quedado callado. Félix, si tú ves los sentimientos para lo que hacemos mediciones de redes sociales, el sentimiento positivo digital hacia Félix Bautista cambió totalmente. Desde el año pasado que él comenzó a contar su versión de la historia, esto está 60-40, 60 positivo, 40 negativo, cuando anteriormente era 80 negativo, 20 positivo. El presidente Danilo Medina, ¿qué ha pasado? Que a medida que pasa el tiempo, su obra de gobierno se va poniendo más grande. Entonces, ¿qué sucede? Como su obra de gobierno se va... Claro que sí, se va poniendo más grande. Porque llega la... No, llega la época... Llega la época de la evaluación y la comparación. Yo con esto con el PLD tenía esto. Bueno, si ustedes siguen... Si ustedes tienen TikTok, ustedes no sé si han visto el hashtag que ya tiene cerca de 2 millones y pico de visualizaciones, que Danilo, perdón. Sí, mira, lo que estoy de acuerdo con el señor. Ciertamente la política es así. El perdón de arriba tenemos otra llamadita. Sí. Buenas. Pues llamando. Saludos, Christopher. Suéltale, Christopher. Oye, mira, realmente tiene razón en parte de lo que el PLD se quedó callado por mucho tiempo. Mira, que yo no soy fanático para nada del PLD. Pero mira el ejemplo vivo con el señor Félix el Gato. O sea, lo que se había creado y la narrativa del señor, que todavía no, tú sabes, no estoy seguro porque no tengo los datos, pero cuando yo vi la entrevista que ustedes hicieron allá en Política, hubieron muchas de las cosas que yo dije, que él dijo, que yo dije, coño, pero ¿cómo fue que tú dijiste? Pero caramba, ¿por qué no mostraron eso? Pero ¿por qué no se defendió en ese tiempo? ¿Por qué él tuvo que esperar tanto tiempo para hacerlo ahora? Ya no se puede quedar callado, hable de frente. Pero Danilo, en verdad Danilo debería descansar. Ya, está bueno, que pase buena. Sí. Jorge, la política no tiene los mismos tiempos que pueden tener los medios ni nosotros como estamos acá. Si Danilo Medina en sus primeros 4 años salía a defenderse de un partido que venía de un desprendimiento, que ha continuado teniendo desprendimiento, Danilo Medina también, vamos a analizarlo o sea, no solamente vamos a ver, no debió salir, no, pero espérate, vamos a ver el actor. Porque que Danilo no es un estúpido. Un estúpido no llega a ser presidente. No, para entonces, nada. Ven acá. No llega. Entonces, ¿por qué ese señor está callado? Vamos a ver. Si yo salgo, ¿en qué tiempo después de perder se fue Amarante? Después de perder. Después de perder, el desprendimiento de dirigentes que se ha dado y miembros del comité político que se han dado, ¿cómo ha sido? De personas clave, de liderazgo clave. Ok, Danilo defendiéndose y los liderados clave yéndose o posicionándose sobre la base de los retos de él. En política hay que bajar a alguien para poder subir. Si Félix se defendía en un momento determinado, porque ese es un análisis lineal. Si Félix se defendía en un momento determinado, tu defensa, ¿qué podía atacar? ¿Qué podía dañar? ¿O a quién podía indirgarle una responsabilidad? En lo individual, tú dices, chévere, pero ¿y en lo colectivo? Félix Bautista necesita una tabla de zinc. Lo que dice Giovanni es muy interesante. Déjame traducir a Giovanni. Lo voy a traducir. No me traduzca. No. Cuidado. Que ya lo peor de la tormenta pasó. Nos vemos en breve. Luego de la pausa, seguimos en Political.